Él estaba ahí, silencioso, con una copa en la mano y la mirada fija en un punto invisible. Las voces alrededor se desvanecían, como si el tiempo obedeciera su pausa. No dijo una palabra, y aún así, todos sabían que era él quien mandaba. No era el traje, no era el whisky caro, era su presencia, una energía que no se podía explicar, pero que dominaba el ambiente, un poder que no necesitaba presentación, ni permiso, simplemente, estaba ahí. Thomas Shelby no hablaba de dinero, y aún así, nadie dudaba de que lo tenía, no porque lo ostentara, sino porque lo encarnaba, porque cada silencio suyo tenía más valor que 1000 promesas vacías. Hoy, no voy a hablarte de cómo hacer dinero, voy a mostrarte por qué hay hombres que son dinero, y lo hacen sin levantar la voz, sin pedir permiso, sin necesitar suerte, porque Thomas Shelby no dependía del azar. Él construía el resultado antes de que el resto entendiera el juego. Lo que vas a descubrir aquí no es una fórmula mágica, no es un atajo, es un mapa invisible que solo los silenciosos conocen. Una estrategia que se respira en la manera en que observas, en cómo eliges cuándo hablar, en cómo dominas la espera. ¿Te has preguntado por qué algunos atraen oportunidades sin buscarlas, mientras otros mendigan atención y siguen siendo invisibles? La respuesta no está en lo que dicen, está en lo que proyectan cuando callan, y esa es la diferencia. Mientras unos apuestan por suerte, por impulsos, por palabras bonitas, otros se convierten en fuerza sin necesidad de ruido. En este video, vamos a desenterrar ese secreto, uno que no se grita, uno que se reconoce, porque cuando entiendes cómo opera un seductor silencioso, entiendes que la conquista no empieza cuando hablas, sino cuando te vuelves imposible de ignorar, incluso en tu silencio. La mayoría de las personas cree que el dinero se consigue con esfuerzo, con largas jornadas de trabajo, con sacrificios interminables. Otros apuestan todo a la suerte, esperando que un día algo cambie, que un número los salve, que una coincidencia los rescate. Pero hay una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta: los verdaderos poderosos nunca apostaron a la suerte. Ellos diseñaron su camino, y lo hicieron en silencio. Thomas Shelby es el ejemplo perfecto. No hablaba de riqueza, no la nombraba, pero cada movimiento suyo gritaba poder, no por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba. Él sabía que cuanto más silencioso se volvía, más fuerte era su impacto. Mientras otros buscaban atención, él generaba misterio. Mientras muchos trataban de destacar, él dominaba desde las sombras. No lo seguían porque él los pedía, lo seguían porque ya se comportaba como quien lo tenía todo asegurado. La verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cómo te comportas sin tener que demostrar nada, en cómo caminas, cómo escuchas, cómo reaccionas ante el caos. Es ahí donde nacen los verdaderos líderes. En medio del ruido, ellos permanecen imperturbables. Mientras el mundo corre, ellos se quedan quietos, pensando 5 jugadas más. Allá, la gente suele confundir presencia con arrogancia, pero lo que Thomas Shelby tenía era una autoridad que no pedía permiso. Muchos hombres piensan que conquistar respeto, admiración o dinero es cuestión de hablar bien, de parecer seguros, de fingir confianza, pero no entienden que los que realmente tienen poder no tienen nada que demostrar, porque quien necesita explicarse, ya está perdiendo. Quien grita para que lo escuchen, ya ha perdido autoridad. En cambio, quien domina el espacio con el silencio, ese es el que dirige la escena, sin decir una sola palabra. Recuerdo una escena de Thomas Shelby que lo resume todo. Un enemigo le grita en la cara, lo provoca, intenta humillarlo. Shelby no reacciona, apenas lo mira, da una calada a su cigarro y se retira, sin violencia, sin discusión, y, sin embargo, la amenaza es más real que cualquier golpe, porque el que domina sus impulsos, domina la situación. Esa es la verdad que nadie cuenta. El dinero no se busca, se atrae, y para atraerlo, necesitas convertirte en alguien que no lo necesita. No es un tema de palabras, es un tema de vibración, de aura, de actitud. Tú puedes caminar por la calle con los bolsillos vacíos, pero si tu postura, tu mirada, tu forma de hablar y moverte transmiten
certeza, el mundo responderá como si ya fueras un hombre con poder. Y eso no es magia, es estrategia, es psicología. Thomas Shelby dominaba eso, él no decía que tenía poder, simplemente, todos lo sabían, porque el poder real no necesita palabras. La gente está desesperada por demostrar. Publican todo, hablan todo, se venden como si su valor dependiera de la validación externa. Pero cuanto más te explicas, menos misterio conservas. Y el misterio es una moneda más poderosa que el dinero, porque el misterio crea deseo, crea interés, crea respeto, y cuando combinas misterio con estrategia, te conviertes en una figura magnética, como Thomas Shelby. La gente está desesperada por demostrar. Publican todo, hablan todo, se venden como si su valor dependiera de la validación externa, pero cuanto más te explicas, menos misterio conservas. Y el misterio es una moneda más poderosa que el dinero, porque el misterio crea deseo, crea interés, crea respeto, y cuando combinas misterio con estrategia, te conviertes en una figura magnética, como Thomas Shelby. No necesitaba suerte porque sabía qué piezas mover y cuándo hacerlo. El mundo premia a quien no ruega, respeta al que no se rebaja, y sigue al que no necesita seguidores. Esa es la verdad. Los líderes silenciosos no están tratando de convencer. Están decidiendo, están filtrando, están seleccionando, y en ese filtro es donde se multiplica el valor, porque lo escaso vale más, porque lo que no se regala, se desea, y el respeto, igual que el dinero, sigue la misma lógica se multiplica en quien ya no lo necesita. Lo que vas a aprender ahora no es una táctica pasajera, no es un truco de seducción. Es un principio silencioso que transforma a hombres comunes en figuras imposibles de ignorar. Lo llamo el efecto Shelby. Consiste en dominar tres fuerzas invisibles que están detrás de todo hombre que conquista respeto, dinero y poder sin tener que pedirlos. Thomas Shelby aplicaba este principio sin jamás explicarlo. La primera fuerza es el control emocional. El verdadero poder no se muestra cuando todo va bien, sino cuando el mundo se desmorona y tú sigues en calma. Thomas podía estar perdiendo aliados, negocios, incluso la vida, pero su rostro seguía intacto, porque entendía algo que pocos aplican: el hombre que domina sus impulsos, domina la narrativa, y el que domina la narrativa, controla el juego. No importa lo que el mundo grite, importa lo que tú decides escuchar. La segunda fuerza es el posicionamiento invisible. Mientras muchos buscan ser el centro de atención, Shelby elegía el borde. Desde ahí observaba, analizaba, identificaba los errores del enemigo. Nunca se exponía sin necesidad, nunca revelaba más de lo justo, porque entendía que el verdadero valor no está en ser visible todo el tiempo, sino en aparecer solo cuando ya es demasiado tarde para ignorarte. No es esconderse, es crear misterio poderoso. La tercera fuerza del efecto Shelby es el dominio del tiempo. La mayoría actúa por impulso, se apresuran, quieren resultados inmediatos, pero el estratega silencioso conoce el valor de la espera, sabe que todo lo bueno requiere construcción, observa antes de actuar, escucha antes de responder, espera a que los demás cometan errores y entonces da el golpe con precisión quirúrgica. Thomas no ganaba porque fuera más fuerte, ganaba porque sabía esperar el momento exacto. Estas tres fuerzas, control emocional, posicionamiento invisible y dominio del tiempo, forman una tríada letal, pero no funcionan si tu energía no las respalda, porque puedes decir todas las frases correctas, vestirte bien, ensayar miradas, pero si tu energía interior grita desesperación, inseguridad o necesidad, todo se derrumba. El efecto Shelby comienza por dentro. Empieza cuando eliges ser dueño de ti mismo, cuando decides que no vas a competir por lo que mereces. Imagina entrar en una sala sin decir nada, pero que tu sola presencia haga que las conversaciones bajen de tono, que las miradas se desvíen hacia ti, que las energías cambien. Eso es el efecto Shelby. No es magia, es vibración contenida, es un poder que no necesita explicarse porque se siente, y ese sentimiento se entrena, se afila, se construye día tras día, eligiendo actuar desde el silencio,
desde el foco, desde la certeza, porque mientras más calma muestras, más inestables se vuelven los demás. Un ejemplo claro, piensa en una negociación. Dos partes discuten, una habla rápido, se justifica, intenta convencer. La otra, el estratega silencioso solo observa, hace preguntas precisas, y en cada silencio, el otro se delata, porque quien tiene el control del tiempo y del ritmo, tiene el control del resultado. Thomas Shelby no interrumpía, esperaba, a veces su respuesta era una mirada, o un simple gesto, y eso bastaba para que el otro entendiera que estaba frente a alguien que no se movía por presión. Una metáfora perfecta para entender el efecto Shelby es el jazz. No es la nota lo que seduce, es el espacio entre las notas, es el aire, la pausa, la tensión que se construye en el silencio. Así opera el verdadero seductor silencioso, no con lo que dice, sino con lo que deja sin decir, no con lo que ofrece, sino con lo que retiene, porque en ese espacio invisible es donde ocurre la atracción real, la intriga, el deseo, y eso, en el mundo del dinero, es igual o más potente que cualquier cifra. Hubo una época en mi vida en la que perdí todo, y cuando digo todo, no es una exageración, dinero, reputación, oportunidades. En cuestión de semanas, pasé de sentirme invencible a no querer salir de casa. Me quedé en silencio, no por estrategia, sino por vergüenza. Pero ese silencio, el más duro que he vivido, fue el que me reveló lo que enseña, que cuando nadie ya no tienes nada que proteger, empiezas a descubrir quién eres realmente. Recuerdo una tarde, caminando sin rumbo, entré a una librería pequeña, no buscaba nada, pero terminé encontrando un libro antiguo sobre guerra psicológica. Una frase me golpeó fuerte: el general que acepta la batalla solo cuando ya la ha ganado en su mente jamás es derrotado. Cerré el libro, respiré profundo, y fue ahí que lo vi con claridad. Yo había perdido porque jugaba para ganar. Poco después, conocí a un hombre mayor. No era famoso, no tenía redes sociales, no vestía marcas, pero cuando entraba en una habitación, todos bajaban el tono. Algo en él imponía respeto sin esfuerzo. Empecé a hablar con él y me contó: el poder no se recupera, se rediseña. Desde ese día, lo vi como un mentor silencioso. Nunca me daba consejos directos, solo compartía historias, y su manera de escuchar era una clase viva de dominio. Una noche le pregunté por qué nunca intentaba convencer a nadie. Respondió: convencer es una forma sutil de rogar, y yo no ruego por nada, ni por atención, ni por aceptación, ni por dinero. Lo que es mío llega, lo que no, se va. Me quedé en silencio porque entendí que cada palabra extra le restaría peso a esa verdad. Recordé las escenas de Thomas Shelby, donde el silencio valía más que cualquier amenaza. Desde entonces cambié mi forma de actuar. Dejé de perseguir, dejé de explicar. Empecé a escuchar más, a decir menos, a planear más profundo. Y algo increíble sucedió. La gente empezó a acercarse, las oportunidades aparecieron, no porque gritara por ellas, sino porque me movía diferente. Ya no necesitaba ser aceptado. Esa libertad era magnética. Sí, fui rechazado muchas veces, pero una en especial lo cambió todo. Fue una mujer, inteligente, segura. Hablábamos durante semanas. Parecía que todo iba bien, hasta que me dijo: tú no me necesitas. Y se fue. Al principio no lo entendí, pero luego comprendí que tenía razón. Yo no necesitaba aprobación. Mi energía era tan firme que ella lo percibía. En ese rechazo elegante confirmé la lección: la seducción real no empieza cuando te aceptan, empieza cuando ya no dependes de ser aceptado. Ese momento marcó un antes y un después, no solo en relaciones, sino en todo, en cómo me presento, en cómo negocio, en cómo invierto mi tiempo. Porque cuando entiendes que el verdadero valor está en lo que no necesitas demostrar, te vuelves libre, peligroso, inevitable. Thomas Shelby lo sabía, por eso su silencio no era vacío, era una declaración constante de poder, una forma de recordar al mundo: no necesito tu aprobación, estoy construyendo algo más grande que eso. Desde que descubrí el efecto Shelby, mi forma de estar en el mundo cambió.
Ya no entro a los lugares buscando a quien impresionar. Entro como si ya supiera que el escenario me pertenece. No es arrogancia, es decisión, es presencia, y es algo que tú también puedes entrenar. El poder silencioso no se trata de suerte, ni de carisma nato. Son pequeñas elecciones diarias que transforman tu lenguaje, tu postura, tu mirada. La próxima vez que entres a una habitación, no busques, observa, no saludes primero, espera el momento, deja que tu mirada haga las preguntas. Cuando hables, que sea con ritmo, con pausas, con intención. Piensa en cada frase como una carta que no necesitas mostrar entera. Solo un fragmento basta para generar curiosidad. Lo que se oculta vale más que lo que se exhibe sin control. Si controlas el ritmo, controlas la atención, y donde hay atención, hay poder. En una conversación, no digas todo de golpe, no interrumpas, no reacciones rápido. Escucha como si buscaras el punto débil del otro, no para usarlo, sino para comprender cómo piensa. El silencio se vuelve espejo. Cuando aprendes a usarlo, las personas revelan lo que necesitas saber. Thomas Shelby entendía esto. Mientras el otro hablaba de más, él guardaba las balas para el momento exacto. Cuando respondía, lo hacía como quien ya había ganado. Una práctica simple: cuando alguien te haga una pregunta directa, espera 2 segundos antes de responder. Ese pequeño retraso altera la dinámica. Te posiciona como alguien que piensa, no que reacciona. En una cita, no hables de ti demasiado pronto. Deja que la otra persona se pregunte, que invierta atención, que sienta que conocerte no es gratis. Cuando hay capas, misterio y control, la atracción se vuelve inevitable. Si estás frente a una negociación, no busques cerrar rápido. Deja pausas, haz preguntas, juega con el silencio. Una simple mirada sostenida puede decir: no tienes que aceptar mi propuesta, pero si lo haces, sabrás que fue tu mejor decisión. El secreto no está en convencer, está en hacer que el otro quiera ganarse tu validación. Así operan los líderes silenciosos. No imponen, inspiran sin palabras. Esa es la forma más pura de respeto. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es un tutorial para fingir ser alguien que no eres. Es un entrenamiento para volver a lo que siempre estuvo ahí, debajo de las capas de necesidad, ruido y ansiedad. Es un retorno al centro, al control, a la energía que dice: no corro detrás de nada. Lo que es mío, viene. Si aplicas esto hoy, el mundo empezará a verte diferente sin que digas nada. Al final de todo, lo que separa a los que tienen poder de los que solo lo desean no es la suerte, ni el talento, ni el ruido. Es la estrategia silenciosa. Es la forma en que caminan, esperan y actúan. Es esa decisión invisible de no correr detrás de nada, porque saben que lo valioso se siente atraído por la calma, no por la desesperación. Thomas Shelby no necesitaba suerte, usaba estrategia para multiplicar su dinero. Si algo en este video resonó contigo, no fue casualidad. Tal vez ya estás cansado del ruido, de correr, de hablar sin ser escuchado, y estás listo para algo diferente, no una fórmula mágica, sino un retorno a ese centro donde no necesitas gritar para ser visto, donde no necesitas demostrar para valer. La conquista empieza cuando el silencio se vuelve tu principal lenguaje. Si llegaste hasta aquí, no te pido que le des like, solo hazlo si algo dentro de ti dijo: esto era para mí. Y si decides suscribirte, que no sea por costumbre, sino porque entendiste que aquí no hablamos de seducción barata ni frases de manual. Aquí hablamos del arte de influir sin invadir, de conquistar sin correr, de multiplicar sin ruido. Bienvenido al círculo de los silenciosos, donde el poder se siente, incluso cuando nadie lo nombra.